Pessoal, seguindo aqui nossa programação, diretamente do Centro Universitário FAESA, né, um oferecimento aí do curso de Medicina Veterinária FAESA, vamos dar sequência à nossa sequência de palestras. A primeira palestra da tarde, seguindo aí esse bloco sobre conservação de crocodilianos, é com o nosso grande líder da América Latina, Pablo Sirotsky. Pablo, como já apresentei anteriormente, ele é bioquímico e doutor em ciências veterinárias. Atualmente é o Regional Chair da América Latina e Caribe, do grupo de especialistas em crocodilianos. Pablo vai falar a palestra sobre os crocodilianos da América Latina, seus desafios para a conservação, as suas estratégias para a conservação e vai apresentar o trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo na América Latina e no Caribe. Pablo, tá com você a palavra. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo dispor do seu tempo e dedicação, não só para apresentar, quanto também para compor a comissão organizadora desse evento. Muito obrigado. Bueno, muito obrigado otra vez, Yuri, por las palabras. Bueno, voy a tratar de comenzar con esta presentación que parezca no es sencilla, no es tan fácil. En 30 minutos contar qué es lo que sucede con todos los programas de manejo que hay en América Latina y cuál es la situación de cada país. Pero vamos a tratar de hacer un resumen para que quede claro más o menos en qué situación se encuentra cada país y si es que se está haciendo algo en algún u otro país. Ya voy a presentar. ¿Estamos? Sí, Pablo. A ver, ¿para qué? No lo estoy viendo. Para nosotros está presentando. Sí, yo no estoy viendo. Uma única consideração, Pablo, um minutinho. A gente já está te vendo e a gente está te escutando bem. Pessoal, quem tiver dúvidas e perguntas para o Pablo, digita no chat, que nossa equipe vai fazer a pergunta para ele, tudo bem? Boa apresentação, Pablo. Bueno, obrigado, Yuri. Bueno, hoy voy a hacerles un pequeño resumen de lo que es la situación con respecto a todos los cocodrilianos de América Latina. Como les comentaba anteriormente, hacer un análisis integral sobre la situación de las especies en cada país resulta un tanto complejo hacerlo en 30 minutos, pero voy a intentar realizar una idea muy general sobre la realidad de cada país la realidad de los cocodrilos, de los cocodrilianos en cada país de América Latina. Solo para hacer una pequeña introducción. Bueno, tenemos seguramente lo vamos a conversar un montón de veces durante estos 2 días, pero estamos hablando recién de las especies en particular, independientemente de la introducción que hizo Alejandro sobre el grupo de especialistas en cocodrilos. Tenemos 27 especies en este momento. Hay 2 especies más que todavía falta comprobar si realmente son especies, pero hay ciertas sospechas de que vamos a estar hablando de 29 especies dentro de muy poco tiempo. Estas están distribuidas en 99 países que van desde 1 o 2 especies por país hasta 6 especies que tiene, por ejemplo, el caso de Brasil y el caso de Colombia, que si yo no recuerdo mal son los únicos 2 países que tienen tanta diversidad de especies de cocodrilianos dentro de su región. Bueno, los tamaños
Tenemos animales de 1 metro, de adultos de 1,5 metros, y hasta animales de 6 metros, una variedad de tamaños realmente importante dependiendo de las especies. Viven en una diversidad de hábitat muy diferente. Viven en los bosques, viven en diferentes tipos de humedales, incluso hasta en el mar. Tienen diferentes contextos, contextos que realmente ni nosotros nos podemos imaginar, especies que han sido utilizadas económicamente y especies que no fueron nunca utilizadas económicamente, pero de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, se puede decir que están corriendo un grave peligro, casualmente por no tener un valor económico, que ahora vamos a ver un poquito en detalle. Bueno, las personas y los cocodrilos, la gente y los cocodrilos han estado interactuando desde hace miles de años, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes, culturas prehispánicas, e incluso una imagen, no sé si se puede ver el cursor. ¿Se puede ver? ¿No? No, Pablo. No, bueno, no importa. Bueno, los cocodrilos fueron venerados por muchas culturas, fueron cazados por comida, por medicina, por la piel, por temas culturales, y en otras culturas han sido venerados. Incluso todavía, en la actualidad, hay algunas especies, algunas culturas que todavía siguen venerando a los cocodrilos como parte de sus costumbres. Esa es la foto inferior, es un ritual que hacen en Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea, donde llevan adelante todavía algunas ceremonias. Para hacer rapidito una introducción de cómo fue la historia contada en la actualidad, ¿no?, sobre la utilización comercial de los cocodrilianos con valor comercial, nos tenemos que remontar al año 1860, donde en Estados Unidos es donde se comenzó a hacer un uso un poco más masivo de las pieles, de los cueros. Después, con el tiempo, se fue eso haciendo un poco más popular. Esto no quiere decir que todas las personas o muchas personas podían acceder a las pieles de cocodrilo, porque siempre fueron productos de un acceso un tanto selecto para la población. No todo el mundo, sino necesitaban tener una cierta condición económica para poder acceder a las pieles de cocodrilos. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, ahí el consumo de las pieles se llevó prácticamente a cero. En el año 1945, otra vez volvió a ser un poco más masivo el uso de las pieles de cocodrilos, hasta que se empezó a cazar de una manera sumamente intensiva, y ello llevó a que en el año 1970 aproximadamente hubo una disminución muy importante de todas las pieles que tenían importancia comercial. Hasta que apareció en el año 1975, donde apareció CITES, que CITES lo que llega a ordenar un poco todo ese consumo de pieles, principalmente el tráfico internacional. Desde el lugar donde se cazaba, ya empezaron a ponerle ciertas restricciones para que ese uso realmente sea ordenado. Entonces, con el tiempo y esas regulaciones de CITES lograron estabilizar un poco el aprovechamiento, aumentó el comercio bajo ciertos criterios de uso sustentable, y nos encontramos en la actualidad con algunas condiciones, como algunas situaciones que comentaba Alejandro, en la que nos encontramos con que los cocodrilos se tienen que enfrentar a ciertas amenazas, y a pesar de que siempre el concepto de que la caza y el mascotismo se consideran los principales factores que son responsables de la disminución de las especies, hoy actualmente las amenazas en comparación con la caza realmente pasan a ocupar un papel mucho más significativo. Y con esto me refiero a la pérdida de hábitat provocada por el avance de la frontera agropecuaria y el riesgo
del exceso uso de plaguicidas, que puede llegar a contaminar todos los hábitats, a las modificaciones de los hábitats, ya sea por la deforestación, la contaminación de los cursos acuáticos, la modificación de los cursos de aguas y la contaminación atmosférica, sin dejar de tener en cuenta la contaminación producida por los desechos urbanos y semiurbanos. No tenemos que tampoco dejar de tener en cuenta el impacto que están causando algunas especies exóticas invasoras, como ese es el caso, por ejemplo, registrado en el sur de Florida, en los Everglades. Ese lagarto es ¿cómo se le dice? Bueno, nosotros lo llamamos la iguana overa o el lagarto overo, que está predando un nido de alligator. Y bueno, y por último, no es por último, pero uno más sería el cambio climático, que aún no se desconoce demasiado, pero sabemos que es algo inminente, que veremos cómo reaccionan los cocodrilos a todas estas variaciones. Nosotros hemos empezado algunos estudios para ver el efecto potencial que puede llegar a tener estos cambios climáticos sobre las poblaciones de cocodrilos. Pero bueno, los cocodrilos han pasado situaciones de estas en una innumerable cantidad de veces, así que tenemos como ciertas esperanzas de que el impacto no sea lo suficientemente importante como para causar un daño un poco más grave. Y por último, y quizás la amenaza más importante es el incremento constante de las poblaciones humanas. Actualmente estamos hablando que las poblaciones humanas rondan algo de los 8 billones de personas. Esto genera, inminentemente está relacionado con la pobreza, y la pobreza nunca se ha llevado muy bien con la conservación. No importa qué tan fuertes sean los valores morales de las personas, pero ante la necesidad de alimentarse, por ahí uno recurre a animales, independientemente del análisis si corren algún tipo de peligro de extinción o no. Sumado a esto, que en algunos casos estos animales pueden estar trayendo algún tipo de riesgo a las personas, entonces son como situaciones incompatibles, ¿no? Y continuando con lo que mencionaba Alejandro hoy, la percepción que tienen de los cocodrilos, las personas que no conviven con los cocodrilos, es una percepción totalmente diferente a las personas que conviven con ellos. Los tienen como un animal. Yo intenté simbolizarlo con esa imagen, pero lo que realmente los cocodrilos son animales seriamente peligrosos y que causan eventos o situaciones realmente graves. Nosotros estamos acostumbrados a ver circulando en Internet animales que matan personas, y bueno, entonces en muchas partes del mundo, y perdón por la imagen, pero lo que quiero mostrar es que los cocodrilos también generan este tipo de cosas. Hay muchas personas que conviven con estos animales, y estos animales son predadores peligrosos, y no es necesario demostrar lo grave que puede llegar a estar la convivencia con esos animales. Por lo que vivir junto con estos animales peligrosos tiene un costo para las personas, que siempre se le atribuyen valores negativos, muy diferentes con lo que posiblemente los podemos ver nosotros. Nosotros le vemos un valor intrínseco muy, muy positivo, en este caso es negativo. Por eso es que siempre ellos no intentan pensar en conservación como lo que estamos hablando nosotros, sino que ello se establece como una lucha de supervivencia, en la que el pensamiento más probable es que intenten eliminarlos, ¿no? Para evitar todo ese peligro. Bueno, frente a este escenario, necesitamos rediseñar un poco de cuando hablamos de conservación, a qué nos estamos refiriendo. Graham Webb, el presidente del grupo de especialistas en cocodrilos, hizo una definición sobre conservación, que a mí me gusta mucho citarla,
que es que la conservación son acciones necesarias para preservar las cosas a las que le atribuimos un valor. Hoy por hoy, la conservación pasa por ver en qué manera complementamos el desarrollo humano, el desarrollo de las poblaciones con la naturaleza, ¿no? A ver de qué manera el impacto humano no genera un efecto tan negativo sobre la naturaleza. En este sentido, las comunidades pobres, las comunidades rurales, se alimentan de estos animales y independientemente de qué es lo que podemos pensar nosotros, ellos viven una realidad absolutamente diferente a la nuestra, ¿no? Bueno, y en este contexto tenemos que ir pensando también de qué manera vamos a conservar los cocodrilos, ¿no? Ante estas realidades. Siempre se habla de dos situaciones lo más separadas posible, ¿no? Una protección total que se hizo cuando las poblaciones de cocodrilo habían sido fuertemente diezmadas y bueno, evidentemente dieron resultado porque las poblaciones realmente, muchas de las poblaciones de cocodrilos cuando fueron protegidas completamente fueron recuperadas, pero hoy por hoy pensar en que todos los cocodrilos se encierren adentro de áreas naturales, de áreas protegidas, realmente es un tanto inviable. Entonces creo que sí o sí nosotros necesitamos pensar en algún tipo de manejo de las poblaciones de cocodrilos. ¿Y a qué le llamamos el manejo de una población? En términos generales, es el proceso para mantener las poblaciones a niveles saludables. ¿Quién dice cuándo una población es saludable o no es saludable, ¿no? Es una pregunta bastante compleja. Pero por lo general, los gobiernos son los que establecen cuándo son, o el personal de gobierno son las personas que en principio estarían más preparadas en conjunto con los científicos para establecer ámbitos de discusión y llegar a una conclusión de cuándo una población se encuentra en estado saludable. Yo le reconozco que hace mucho tiempo no escucho decir que una población está en estado saludable. Siempre la situación es un poco más catastrófica, ¿no? Bueno, ¿cuándo se manejan las poblaciones? ¿O para qué se manejan las poblaciones? ¿Sí? Por lo general se dividen en tres aspectos bien separados. Uno es para aumentar las poblaciones cuando las poblaciones están realmente bajas, especies con baja densidad de poblaciones. Otra cuando hay que controlar el número de una población. Normalmente sucede esto con las especies exóticas invasoras, donde las especies se instalan en algún lugar y realmente hacen como una explosión demográfica y hay que diseñar ciertos manejos para poder evitar los perjuicios que puede llegar a crearse a través de una explosión demográfica de una población. Y por último, es el manejo a través de el uso racional de un recurso, ¿no? El uso económico de un recurso. Y ahí es donde entra un poco el concepto de lo que es el manejo sustentable de un recurso. Es el manejo cuando se tiene en cuenta la necesidad socioeconómica de las poblaciones humanas. No me voy a meter mucho en este tema porque va a haber una mesa redonda para poder discutir de estos temas particularmente, pero no quería dejar de nombrarlo. Pero, o sea, el uso sostenible que siempre en los cocodrilos ha sido presentado como una herramienta en la que ha hecho de una manera llevado adelante de una manera racional, regulada, siempre ha dado buenos resultados. O sea, los cocodrilos siempre son como la especie bandera a la hora de mostrar el éxito del uso sostenible en una especie silvestre. Pero no es siempre
la respuesta para todo el uso comercial. Por ejemplo, a pesar de que tengamos, como le comentaba, muchos ejemplos, ¿qué pasa con las especies que no tienen valor comercial a través bueno, sí, a través del comercio, valga la redundancia? Estas están, o sea, ¿qué es lo que pasa? No se pueden consumir. Otro motivo por el cual no tenga un valor comercial, que tenga una baja calidad de la piel. Otra, que no estén, que la inclusión en los apéndices de CITES realmente prohíba el aprovechamiento de estas especies o la implementación de algún programa de uso sostenible. Que bueno, las poblaciones realmente sean lo suficientemente escasas como para hacer un aprovechamiento. Y que en los diferentes países haya una política diferente de conservación. Y acá me voy a detener un segundo, porque les voy a contar este ejemplo, que es un ejemplo que realmente refleja las diferentes políticas de conservación. Caimán latirostris se distribuye en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. En el único lugar donde se consideran que las poblaciones están fuera de peligro, es el único lugar donde se hace un aprovechamiento sostenible. En el resto, Caimán latirostris, en mayor o menor medida, se consideran que las situaciones están atravesando alguna situación de peligro. Entonces, esto viene de la mano de que por qué o en qué caso las poblaciones realmente aprovechadas sosteniblemente, de una manera regulada, tiene efectos positivos sobre la población. Bueno, ¿y cómo se puede conservar esas especies en las que no tienen valor comercial, ¿no? Hay algunas estrategias bastante conocidas, ¿no? Bueno, una es incrementar el conocimiento. Creo que este tipo de eventos y también el libro pueden aportar muchísimo sobre esta parte. Eh, Cuando no se buscar alternativas que no contemplen solamente el aprovechamiento del recurso. Por ejemplo, puede llegar a ser un programa de manejo a través del ecoturismo. Eso es un claro ejemplo que no siempre se puede aplicar en todos los casos. Explicar o identificar realmente cuáles fueron los problemas que llevaron a la población a esa situación, y bueno, invertir en acciones de conservación y estrategias eficientes de comunicación en una actualidad donde la comunicación ocupa realmente un rol muy, muy importante. Bueno, esto también seguramente lo vamos a ver, así que no lo voy a mencionar, simplemente no me voy a explayar en este tema, simplemente mencionar que el manejo de los cocodrilos normalmente son a través de la caza, a través de un criadero y a través del ranching, que es la cosecha de huevo en la naturaleza. En algunos casos se hacen algunos sistemas mixtos y en otros casos, bueno, le agregan a los criaderos normalmente una parte turística, pero son los casos menos importantes. Bueno, rápidamente, como para ir empezando en la actualidad de cada país, acá nos encontramos con todas las especies de América Latina, creo que están todas, y cuál es el estado de conservación de acuerdo a la UICN, y cuál es, en qué apéndice se encuentra dentro de CITES. Como les comentaba hoy, el caso de Caimán latirostris, fíjense que para todo el rango de distribución, el único lugar que se encuentra en el apéndice 2 es en Argentina, el resto de los países se encuentra en apéndice 1. Para el caso del crocodilo acutus, del cocodrilo americano, una situación bastante parecida, pero que tiene un rango de distribución mucho más grande. La única especie, el único lugar donde está en apéndice 2 es en la bahía de Cispatá, donde se logró hacer el cambio de apéndice a partir del reconocimiento de un programa que lamentablemente en este momento no está funcionando, pero creo que por unos problemas gubernamentales, creo que no termina de recibir una aprobación de lo que es el
el proyecto, una aprobación definitiva, tuvo un par de años de prueba y lamentablemente después no se pudo terminar de implementar. Para el resto de la población de Crocodylus acutus está en apéndice 1. Algo similar ocurre con Crocodylus moreleti. Crocodylus moreleti está en Guatemala, México y Belice. Está en apéndice 1, excepto en 2 países que que tienen aprobado un cierto grado de aprovechamiento, pero todavía no pueden comercializar. Es como que permiten una cierta etapa de experimentación todavía para que buscar una consolidación del programa. Bueno, y Melanosuchus niger, el caimán negro, una situación también bastante similar, que está en apéndice 1 para todo su área de distribución, salvo en Brasil y Ecuador, pero solamente en Brasil es donde se hace algún tipo de aprovechamiento. Y para entrar ya concretamente a hablar de la situación de cada país, elegí este mapa porque creo que está bastante actualizado, de hecho es bastante nuevo la publicación, que puede tener algún error obviamente, ¿no? Pero me parece que de alguna manera muestra cuál es la realidad de todas las especies en la actualidad, de cómo es en cuanto a su área de distribución. Y entonces empezamos que América Latina es una de las áreas con mayor diversidad de cocodrilos. En realidad es el área con mayor diversidad de cocodrilos del mundo. Brasil y Colombia, como les comentaba hace poquito, Brasil y Colombia presentan la mayor diversidad de especies. Tienen 6 especies cada uno. Hay 4 especies de la familia cocodrilo, los cocodrilos verdaderos, y 7 especies de la familia de los caimanes. Cocodrilus acutus y caimán crocodilus son las especies que tienen el mayor área de distribución. Hay especies que están asociadas a ciertas regiones en particular. En el caso de Cocodrilo moreleti se encuentra en América Central, el Melanosuchus niger se encuentra en la cuenca del Amazonas, en Guyana y la Guyana francesa. Caimán yacaré y caimán latirostis en la región central y sureste de América. Y el caimán del Orinoco, que solamente está asociado a la cuenca del Orinoco, que la comparte con Venezuela y Colombia. Este es un caso muy particular, el cocodrilo cubano, porque es la especie de cocodrilo más restringida de todo el orden Crocodilia. Si no recuerdo más, son algo de 300 y algo de kilómetros que están ubicados solamente en lo que es la Ciénaga de Zapata. Hay algunos registros de reintroducción en lo que es una isla que está frente a la costa oeste de Cuba, frente a lo que es la Ciénaga de Zapata, que fueron introducidos una determinada cantidad de animales que no la recuerdo. Bueno, empezamos por mencionar la situación de cada país. Empezamos por Argentina, no porque yo viva en Argentina, sino simplemente porque intenté hacerlo ordenadamente, de una manera alfabética. Argentina tiene un programa que es bastante conocido, que es el programa se llama Proyecto Yacaré, que es un programa de conservación y uso sustentable a través del rancheo, realmente con resultados bastante exitosos y que logró incluso una recuperación de las poblaciones de una manera muy, muy significativa. En el caso de Belice, actualmente no hay ningún tipo de aprovechamiento, está todo organizado a través de una ONG que se llama Crocodile Research Coalition, que está liderada por Marisa Telles, que ella está liderando de alguna manera los programas de monitoreo, de educación y conservación de Cocodrilus acutus y Crocodylus moreleti. En el caso de Bolivia, tienen un programa con unos cuantos años de aprovechamiento a través de la caza de caimán yacaré,
con algunos años, unas extracciones importantes, y actualmente está atravesando un periodo crítico, posiblemente por la actualidad, que estén atravesando un montón de las especies de cocodrilos, del aprovechamiento o de la situación comercial de las especies de cocodrilos. También hacen algo de ranching de caimán en yacaré, y están explorando la posibilidad de hacer algo de con algún tipo de ranching de Melanosuchus, simplemente es con fines de reintroducción. También tienen criaderos de caimán yacaré y un programa de monitoreo de caimán latirostris, y el monitoreo de Melanosuchus niger está en relación con, con la cosecha de huevos de Melanosuchus niger también. Bueno, en el caso de Brasil, como les comentaba hoy, tiene un aprovechamiento de Melanosuchus a través de la caza. Se da en 2 sitios, según la reserva Miraguá, en el estado de Amazonas, y en la reserva del lago de Cunha, en el estado de Rondônia. También tiene ranching de caimán yacaré y criaderos de caimán latirostris. Y algo que se puede reconocer como que está distribuido en muchísimos estados, que son diferentes programas de monitoreo, educación y conservación de las diferentes especies que tiene Brasil. Bueno, Colombia tiene, me faltó incluir la parte más importante, que es, no, perdón, ahí está, criaderos de Cocodrilus acutus, Crocodilus intermedios y caimán Crocodilus fuscus. Realmente debe ser uno de los países con mayor nivel de producción, posiblemente si no es el que, no sé en la actualidad, posiblemente esté a la altura de Estados Unidos, pero con diferentes especies, pero en la actualidad, en valores absolutos, posiblemente estén muy cercanos en cuanto a la producción, ambos países. En el caso de Colombia, la producción principal es de caimán Crocodilus fuscus. También tiene, bueno, ranching, hay un proyecto de ranching de caimán Crocodilus fuscus que empezó hace unos años, pero nunca se pudo implementar de una manera importante. Y como les decía, también tiene un ranching de de Cocodrilus acutus, solamente en la bahía de Cispatá. Bueno, y tiene un montón de trabajo de investigación también alrededor de los monitoreos de Cocodrilus acutus y de caimán Crocodilus fuscus. Costa Rica solamente tiene programas de monitoreo, educación e investigación, y tiene una parte importante de ecoturismo. Seguramente habrán visto algún video alguna vez en el río Tárcoles. La atracción turística está alrededor de la alimentación de los cocodrilos acutus en este caso, y realmente con alguna preocupación por parte de los investigadores, pero no ha habido demasiados o prácticamente ningún accidente alrededor de esta actividad. Bueno, Cuba solamente tiene criaderos sin fines comerciales, a pesar de que pueden hacer algún tipo de aprovechamiento a través del sistema de ranching de Crocodilus rombifer. En este caso tienen solamente criaderos de Crocodilus rombifer y Crocodilus acutus, solamente para reintroducción, y después lo que intentan ahora es hacer alguna especie de seguimiento a través de proyectos de radiotelemetría, principalmente. Tienen un grupo que se está consolidando también de investigación con esas 2 especies, y realmente están haciendo muy bien las cosas realmente. Bueno, Ecuador, solamente proyectos de investigación. Hasta nuestro conocimiento no hay muchas personas haciendo diferentes trabajos de investigación. Solamente tenemos el reporte de una chica que está trabajando en la costa oeste de Ecuador, y algo que se está haciendo con caimán crocodilus también. Bueno, en El Salvador están empezando un programa nacional de conservación de caimán crocodilus y Crocodilus acutus, que consiste solamente en la recolección de huevos, la incubación artificial y después la reintroducción, y
de ambas especies y nada más, y ahora están empezando también a hacer algo de monitoreo en diferentes lugares. Bueno, Guatemala también tiene proyectos de investigación y de educación. Hay una ONG nueva que se llama Crocodilos de Guatemala, que bueno, que se dedica prácticamente a hacer proyectos de educación y están haciendo algo de trabajo de investigación, principalmente en el área de distribución de Crocodilus acutus. Bueno, en Honduras muy poca actividad, solamente hay un criadero de Crocodilus acutus que está cerrando hace mucho tiempo, que está como terminando los últimos animales, pero que solamente cumple fines turísticos, pero hay muy poca escala. Bueno, en las Guyanas, en Guiana, tienen aprovechamiento, exportan pieles y animales vivos de Caimán crocodilus y animales vivos de ambas especies de Paleosuchus. Están implementando algo de ecoturismo ahora en algunos lugares con las comunidades locales, un proyecto muy interesante que llevan a los turistas a hacer capturas, mediciones, diferentes trabajos de investigación que son bastante atractivos. Bueno, en la Guyana Francesa tienen proyectos de investigación con especies de Paleosuchus palpegrosus y Caimán crocodilus. Solamente un grupo de investigadores de Francia están haciendo diferentes trabajos de contaminación, evaluando la contaminación a través de la investigación de estas especies, y hasta el momento es lo único que se está haciendo ahí. De Haití no tenemos información. Jamaica, lo mismo, actualmente hay un programa nacional de monitoreo de Crocodilus acutus y están desarrollando con mucha actividad un centro de rescate donde hacen una especie de recuperación y liberación de todos los animales que se pueden liberar. Nicaragua tampoco tenemos mucha información. En Puerto Rico no tiene especies nativas Puerto Rico, entonces solamente se dedican a hacer un estudio y un control, principalmente de Caimán crocodilus, perdón, y también han detectado la introducción de Alligator mississippiensis y Crocodilus niloticus. La especie que más diseminada está es Caimán crocodilus, tienen estudios en un montón de ciudades con cierto grado de preocupación, pero hasta el momento no ha habido demasiados problemas, pero sí están pensando en implementar un programa de control de Caimán crocodilus, porque realmente las otras especies, tanto Alligator como Crocodilus niloticus, han detectado ejemplares aislados. En República Dominicana no hay mucha investigación, está empezando un proyecto de conservación y educación en la única población identificada hasta el momento que se encuentra en el lago Enriquillo. Realmente están recién en los inicios, pero hay un montón de personas con muchas intenciones de llevar adelante de que estas cosas se produzcan. Bueno, México tiene un aprovechamiento a través de las UMAS, que son unidades ambientales de manejo, en la que combinan el ranching y algunos criaderos, tanto de Crocodilus acutus, Crocodilus moreleti y Caimán crocodilus. Voy un poquito más rápido. Bueno, en Perú no hay solamente solamente hay un criadero turístico de Crocodilus acutus. Paraguay y Uruguay solamente alguna información respecto a los planes de monitoreo de Caimán latirostris, pero con muy poca información generada. Panamá tiene proyectos de investigación principalmente en la isla Coiba y tiene un criadero con fines comerciales. En el caso de Venezuela, y ya vamos terminando, tienen un programa de caza de Caimán crocodilus, un programa de reintroducción y ecoturismo de crocodilus intermedios. Realmente un programa sumamente interesante que han reintroducido más de 20.000 ejemplares y no creo que se haya sido suficiente para restituir o para reconstruir las poblaciones de crocodilus intermedios, pero
están trabajando muy fuerte también con eso y con el apoyo de varios zoológicos y organizaciones no gubernamentales de diferentes lugares del mundo. Bueno, como para ir cerrando, algunas consideraciones generales. Las poblaciones silvestres, si el hábitat se encuentra en condiciones saludables, no revisten demasiados inconvenientes para estabilizarse. La convivencia con los cocodrilos, como les conté, es bastante difícil. Los incentivos para la conservación a través de los programas de uso sustentable han demostrado mejorar muchísimo los medios de supervivencia, perdón, los medios de subsistencia, y valorizan mucho los ecosistemas. Los gobiernos, o sea, apoyan mucho las especies que tienen valor comercial porque permite el desarrollo de la población. La peor amenaza para la conservación es la pobreza. Las especies que no tienen valor comercial son más difíciles de conservar, como ya les conté anteriormente, y el beneficio del comercio todavía no es muy claro para los consumidores. El uso legal ha desplazado la caza legal de los cocodrilos. Y me pasé un poco de tiempo, pero esto es todo. Pablo, incrível a palestra, a gente está encantado. Sempre que eu vejo sua palestra, eu saio mais empolgado. E aí a gente tem algumas perguntas dos congressistas aqui. Então, eu gostaria de te fazer algumas perguntas que as pessoas fizeram, as pessoas que estão assistindo. E aí a primeira pergunta é de um congressista de São José dos Campos, São Paulo, né? Também de São Paulo, São José dos Campos. Ele pergunta assim: Pablo, como os especialistas em crocodilos da IUCN, né, os pesquisadores que compõem o CSG, podem atuar na conservação de crocodilianos, principalmente nas áreas de conflitos homem-animal, nas áreas de conflito com os crocodilos. Então, como os especialistas devem atuar e como esses especialistas podem ajudar nessas áreas de conflito, a mediar esses conflitos, quais as estratégias? Está ouvindo, Pablo? Está mudo, Pablo. Pablo, a gente não está te ouvindo. Como falé anteriormente, es muy difícil, es un desafío particular en cada caso. Creo que la educación y la identificación de un valor en los cocodrilos, de los cocodrilos por parte de los pobladores locales permite mitigar un poco ese conflicto. Cuando las comunidades locales pueden identificar algún beneficio de los cocodrilos, creo que eso permite que esa relación sea más amigable o más amistosa, pero si no es muy difícil. É muito difícil. Pablo, a gente tem uma outra pergunta vindo no Nordeste, vindo do Maranhão, que fala assim: Pablo, os programas de uso sustentável são muito ligados ao uso do couro, aliado à moda e tudo mais. Como você vê o futuro do uso sustentável, uma vez que esse mercado de pele já não é tão bem visto como antigamente nas décadas passadas não era? Como você enxerga esse futuro? Você acha que os programas de uso sustentável estão em ameaça? Você acha que a gente deve reinventar os programas? O que você enxerga? Essa é a pergunta que vem de São Luís do Maranhão. Sí, seguro este tema lo van a tocar en la mesa de uso sustentable, pero te voy a dar mi opinión. Veo un futuro oscuro, negro, para los programas de uso sustentable. Actualmente están sufriendo mucho y es algo que vamos a sentir en el futuro, porque actualmente las poblaciones
donde se hacen, las poblaciones silvestres, donde se hacen programas de uso sustentable, realmente son saludables, y cuando las personas dejen de verle el interés a los cocodrilos, a nadie le va a interesar tener un cocodrilo cerca, porque nunca deja de ser un riesgo para su vida. Y eso también va a traer un juicio en el ecosistema, porque desaparece ese incentivo por el cual es necesario que se trabaje por las poblaciones locales. Lamentablemente, lo veo difícil, creo que hay que reinventarse hasta que en un futuro vamos a terminar volviendo a esto. Para mí es parte de un ciclo, creo, ojalá sea parte de un ciclo, en donde eh, veamos los beneficios o podamos identificar los beneficios que tiene el aprovechamiento sostenible. E eu imagino que deve ser realmente um desafio muito, até redundante, né? Um desafio muito desafiador, essa renovação, essa inovação. E surgiu uma outra pergunta que complementa essa, das pessoas do Amazonas. E eles falam assim, se você acredita que o turismo, o uso sustentável através do ecoturismo, como o Instituto Mamirauá faz de forma brilhante na pousada Uacari, por exemplo, e outros tantos locais fazem, como na Austrália, por exemplo, é um futuro para a gente capitalizar as comunidades tradicionais e associar o desenvolvimento sustentável da região. Você acha que é um... Sí, 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 es una alternativa, pero no va a ser de la magnitud que tienen los programas de uso sostenible. Son muy pocas personas las que se benefician a través del ecoturismo. En cambio, con el uso sustentable se benefician muchas personas más. Yo voy a poner un ejemplo. Bolivia tiene un programa de caza del yacaré de Pantanal, y hace 3 años que las comunidades aborígenes en Bolivia no cazan caimanes, no cazan yacarés. Eso era un ingreso muy importante como un medio de subsistencia para las comunidades locales, y que hoy no lo tienen. Entonces, realmente es difícil poder vivir después con esos cocodrilos si uno no le identifica un valor positivo. En definitiva, creo que el ecoturismo va a ser una alternativa, pero no de la necesaria para poder mantener el incentivo para mantener las poblaciones saludables. Pablo, por fim, tem uma pergunta de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele fala assim: Pablo, sua palestra é incrível, motivadora e inspiradora. O que você deixa de recado para os estudantes que querem dedicar suas vidas à conservação dos jacarés? Qual mensagem que você deixa para os jovens, para o estudante de graduação que está sonhando em um dia ser um Pablo? No, pueden ser mejores que eso. Yo soy un enamorado de este tema. Es mi pasión. Tengo la suerte de poder vivir de esto. Pero creo que el incentivo o el estímulo, uno tiene que hacer siempre lo que a uno le gusta. Si puede vivir de eso es mucho mejor, pero siempre tiene que hacerlo uno de lo que a uno le gusta. Ir atrás de los sentimientos. Siempre, no tengo duda de eso. Muito obrigado, Pablo.